Bien, pues esta tarde vamos a comenzar, vamos a retomar el estudio de las preguntas y respuestas que refiere el Sabbat. ¿Qué es el Sabbat? Y así como me fueron formulando las preguntas, les quiero ir dando respuesta a cada una. En la que nos quedamos hace 8 días precisamente, ¿cierto? Fue en la pregunta de ¿qué calendario se usa para cumplir con el Sabbat? Y sí es muy importante. Hay muchos que contienden mucho con esto, que decir, por ejemplo, estaba con una persona comentando y me decía que en el día 5, que fue el martes, estaba celebrando Sabbat. No estamos ni en fiestas, no coincide. Y si verdaderamente los rabinos tienen su calendario y van guardando Sabbat, ellos lo van manifestando junto con nosotros. Y así es que ellos guardan Sabbat. Si ellos no lo hicieran correctamente, obviamente estarían en graves problemas. Es cuestiones de que falta tiempo, que faltan años. ¿Y qué calendario se debe de usar para cumplir el Sabbat? El calendario judío o el calendario hebreo, realmente sería hebreo, porque no es de los judíos, sino es de los hebreos, que empieza, ¿sí recuerdan cuándo empieza? Cuando Dios se manifiesta al hombre y le empieza a decir, vas a tener meses y vas a empezar, va a ser tu principio de año. Cuando lo baja a Noé del arca. ¿No? Ajá. En la Pascua. Cuando lo saca de Egipto, ¿sí? Ese calendario hebreo se basa en el movimiento lunar y en el sol. ¿Sí? La luna determina los meses y el sol los años. En este calendario no empieza como el de nosotros, que empieza amanece y empieza el día según el gregoriano. No. El de las escrituras, para poderlo ver realmente dónde empieza desde la creación, vámonos al Génesis capítulo 1 versículo 5. Nosotros procuramos también ponérselo, usen sus Biblias. Esto se trata de que vean que todo está escrito y todo lo estamos basando en cómo fue la creación, para poder entender los días del pueblo hebreo, cómo los creó Dios. Dice así, Génesis 1, capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Y cómo cuenta el día? Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ¿cuándo empieza el día? Al caer el sol. Versículo 8 del capítulo 1. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Les puso nombres como lunes, martes. No. El día primero, ¿sí saben que en nuestro calendario gregoriano cuándo empieza el día primero? El día primero empieza al caer la noche del día sábado. O sea que cuando dicen que en las escrituras tú encuentras que estaban reunidos el día primero, acababa de terminar Sabbat y estaban despidiéndose, o seguía Pablo seguía dándoles el evangelio, porque era el sábado en la noche. Entonces, versículo 13 del capítulo 1 dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. ¿Se dan cuenta? No les está dando nombre, les está dando número. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto, el 19, 23. Y fue la tarde y la mañana del día quinto, 31. Y vio Dios que lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora empezamos el capítulo 2, versículo 1. Estamos en el principio, en la creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ese es el tiempo de Dios. No es el que nosotros queremos imponer, es el que está estipulado. ¿Y qué hizo en el versículo 3? Y bendijo el Eterno
al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así de simple. Dios bendice el día séptimo. Hay bendición en el día séptimo. Entendiendo lo anterior, podemos definir los días, y les hice una pequeña gráfica de cómo, no gráfica, en texto, el día 1, día 2 hasta el día 7 y cuándo empieza. Día 1 empieza al anochecer del sábado. Día 2 empieza al anochecer domingo. Día 3 empieza al anochecer del lunes. Día 4 empieza al anochecer del martes. Día 5 empieza al anochecer del miércoles. Día 6 empieza al anochecer del día jueves. Y el día 7 empieza al anochecer del día viernes. Por eso que dices tú, es que el día de reposo es el sábado. Ahorita vamos a entender el por qué se le llama sábado. Para obedecer al Eterno, para obedecer al Creador, no es obedecer a las religiones o lo que yo diga o lo que yo piense. No vamos a obedecer a nadie más sino a la Escritura de lo que Él mismo estableció. Por eso me voy al principio de la creación. Y nos está llevando, nos está estableciendo este calendario. El día primero hasta el día séptimo, el día séptimo le llaman reposo, Shabbat. El calendario gregoriano, por su parte, que se ocupa en esta actualidad, la mayoría de los países occidentales, fue establecido por el Papa Gregorio VIII en 1582 y está basado en el movimiento solar. ¿Por qué creen que el domingo es, en inglés, cómo se dice? Es el día del sol. Para saber, si tú quieres saber en qué año están los judíos, vas a sumar 3.761 años al occidental, ¿sí? Entonces sumas 2021 más 3.761, te da 5.782. Según ellos van en el 5.782, otros dicen que le falta 200 años. O sea que estamos cerrando el día sexto, va a empezar el séptimo. Empezando el séptimo viene el reposo. Así como lo establece. Para el Eterno, un día son 1000 años. Y 1000 años es un día. Entonces, nos está dejando que la tierra obre, haga sus actividades y su vida. Pero viene el día séptimo, el milenio. Entonces, estableciendo el día séptimo, tiene que reposar todo por orden de Él. Entonces, cuando dicen que todo se va a acabar, donde empieza la tribulación, empiezan las angustias, empieza la destrucción, todo se empieza a cumplir. Por eso dicen ya estamos en los últimos tiempos. Entonces, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, nos está narrando cómo Dios estableció el orden de los meses, designado como por nombre Abib, como el primer mes del año. Los demás meses no tienen nombre. Cuando el pueblo es esclavizado, les dan nombre. Y unos los satanizan porque dicen es que son nombres babilónicos. Otros dicen que trae un propósito por el tiempo y lo que se establece. Lo que hay en esa temporada. Entonces eso sería entrarnos a los meses para poder estudiarlos. ¿Por qué les pusieron ese nombre? Pero todos los satanizan. Es que eso es del diablo, es que eso ya no. Que el lunes es ¿cómo decían? No, martes, ¿no? Es de Mercurio, no sería Mercurio. Martes, Marte. miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Ajá, así los tienen establecidos y que eso es malo. Realmente nada es malo, pero si tú dice que si tú miras a la creación del Eterno y empiezas a rendirle culto y empiezas a quitarle el honor a Dios que Él lo creó, estás haciendo idolatría, entonces eso está mal. Es lo que normalmente hacen. Establecen cambiar al día domingo la adoración porque resucitó el día domingo el Mesías. No es cierto. No resucitó el día domingo. Está establecido, y eso lo vamos a ver en las fiestas que vienen, cuando resucita el Mesías. Porque si dice que va a estar 3 días y que estuvo 3 días, así lo narra la Escritura, ¿cómo va a ser el viernes?
y el domingo resucita. Entonces, si muere según el viernes, para sábado, para domingo, ya resucitó. Chin, ya no. Entonces no sería el Mesías. O sea, debe de estar bien, bien marcado el tiempo. Y dicen, es que estaban en reposo. Hay que entender que no nada más. Ahorita estamos tocando y nadie preguntó. Son fiestas, Sabbat es una fiesta. Y en Levíticos 23 también nos explica que el Sabbat no nada más es una fiesta que cada semana se celebra. Pero también nos establece que cada vez que haya fiesta nos marca Sabbat alto. O sea, haz de cuenta que sí, la fiesta, el Sabbat alto, cuando va a empezar la fiesta cae el miércoles, ese miércoles se reposa. Y aparte se reposa el viernes cayendo el sol. Entonces el miércoles lo reposaríamos. ¿Qué día sería el miércoles? ¿Qué número de día? Miércoles al anochecer estaríamos en el quinto día. Entonces así es como se establece. Entonces, por eso se juntan los días. Y entonces hay doble Sabbat entre semana. Entonces todo eso es otra explicación en referente a las fiestas. Y vamos a ir viendo, aclarando dudas también en las fiestas, empezando en las fiestas. Aclarar esas dudas para saber cómo se debe de celebrar según las escrituras y cómo nos lo marca. Así que hasta aquí llega esa pregunta de cómo, ¿qué calendario? Pues es el calendario del Eterno, el calendario que le dio al pueblo hebreo. No es el gregoriano que nos da el Papa Gregorio en el 1582 y es basado a solo el sol. Por eso cuando sale el sol empieza el día. Entonces ahora para que entiendan que digan, es que es sábados. Siguiente pregunta. ¿Por qué Sabbat se celebra en sábado y no en domingo? ¿Qué día empieza el Sabbat? Al caer la noche, ¿no? No es domingo porque nunca nos dio un mandato de reunirnos el domingo o llamarle el primer día de la semana. Acá en Sabbat tenemos que Dios lo santifica, ¿no? No existe una cita que Dios santifique el día primero. No, Él no lo cambió. Fíjense bien, dentro de estas preguntas vamos a establecer la siguiente para que se una un poco porque van muy de la mano. ¿Por qué el sábado y no domingo? ¿Por qué Sabbat refiere a sábado? ¿Y cuál es la diferencia entre reposo, Sabbat y sábado? Son lo mismo. Entonces vamos a definir esas tres preguntas. Sabbat en hebreo significa reposo. ¿Cuál es el significado de sábado? La palabra sábado viene de la palabra hebrea Sabbat. Su sentido original es descanso. Y no no es un nombre de la semana, sino que es establecido nada más como Sabbat, por eso lo pusieron sábado. Eso es como se entiende actualmente. Así que algunos dicen, es que es el sábado. Realmente sería Sabbat, pero también definen de la misma manera sábado. Como Sabbat, de ahí nace la palabra. Así que, según el autor de Éxodo, el sábado es día de descanso y día dedicado al Señor, al Eterno. Es un día para Dios. Vamos al Strong 76-76. Dice ahí, sábado, ¿se dan cuenta? Dice Shabbat. Luego dice sábados, reposo, entreacto. El día de reposo. Y ahí abajo lo tienen como dice ortografía fonética, cómo se escucha. Shabbat. Así que desde ahí está marcado que dicen es que Shabbat es de los judíos. No, realmente no es de los judíos. Así es como está establecido. Es el nombre que le fue dado, es el único día que tiene nombre. Y entreacto significa que es un intermedio entre un espectáculo público. Es como decir el receso, ¿no?
Recuerdo que en mis tiempos le llamaban recreo, ¿no? Por intermedio de una película, ¿no? Descansas, Ajá. sales. Muchas veces requerimos que de parte de Dios nos dé un descanso. La tierra, digamos en la India, ¿por qué no se dan frutos? Es tierra caliente. ¿Por qué no produce nada? Porque la explotaron y nunca la dejaron reposar. Y si tú la explotas más de 7 años, la tierra te deja de dar. Y la echas a perder. Porque está establecido por Dios que tiene que reposar 1 año. Cada 7 años. Cada 7 años. El 7º año debe de reposar la tierra para que te vuelva a dar frutos. Si no la dejas reposar, dañas la tierra. Nosotros también tenemos ese sistema. Si nosotros no reposamos, no descansamos, porque fue precisamente para eso el Sabbat. Así que debemos de tomarnos nuestro receso, nuestro recrearnos en el Señor, para poder verdaderamente reposar. Repito, no existe una cita que te mande como mandamiento al domingo. Por eso no puedo sostener, ya puedo sostener sábado, pero no puedo darte una cita donde dice que no es el domingo. Porque no existe tal cosa. Ninguno de los apóstoles cambió el Sabbat por el domingo. Eso es una creencia. Entonces te dicen que porque resucitó el primer día. Pero el primer día ni siquiera, ellos piensan que es domingo. Y no, el primer día empieza el sábado. Entonces, si verdaderamente quisieran honrar el día que resucitó, deberían de celebrarlo el sábado en la noche. Eso sería lo más correcto. Porque el pueblo judío celebra desde el viernes en la noche y el sábado temprano también tienen reunión o hacen, como les comentaba, hacen lo que a ellos les parece correcto. Porque debes de reposar. Y marcaron reglas, marcaron mandamientos de hombre, cómo debes de hacerlo, cuánta distancia debes de recorrer, cuánta no debes de recorrer. Entonces todo eso, por eso yo preguntaba qué dudas tienen, para poder establecer. Hay muchísimas dudas. Yo, sé varias respuestas con respecto a tradiciones de hombre que como dicen que se debe de celebrar Sabbat. El prender las velas, el hacer unas oraciones, no está establecido tal cosa. Pero el que es el viernes para amanecer sábado, ahí es donde inicia Sabbat. No inicia en domingo, no es domingo el día del Señor. Otros argumentan que Apocalipsis capítulo 1, Juan estaba en el Espíritu y dice, en el día del Señor oí una voz, dicen, ¿ven cómo Juan estaba celebrando el domingo? Lo que no entienden es que cuando el escritor, que es Juan, ustedes mismos me van a dar la respuesta. ¿Qué ves en Apocalipsis? El día de la tribulación, el día de la ira de Dios, el gran día del Señor. Por eso dice, estaba en el día del Señor. Es cuando estaba viendo, ¿qué estaba viendo? El gran día del Señor. Estaba viendo el Apocalipsis, la revelación. O sea, no que fuera el día y te marcan como primer día de la semana. Muchas traducciones. O sea, él vio el gran día del Señor. Pero bueno, es creer. Si no te da por mandamiento, decían, si te lo hubiera dado por mandamiento el domingo no lo respetaría. ¿No es cierto? O sea, que ahora sí que el que tenga oídos que escuche, el que sepa leer que lea. El que entienda, que entienda. Hay otro mandamiento, otra pregunta, la siguiente pregunta. ¿A qué refiere no encender fuego en Sabbat? ¿A qué refiere? Para dar respuesta, vámonos a Éxodo 35, capítulo 35, versículo 1 al 3. Fíjense cómo tiene el título. Reglamento del día de reposo. Y así lo dice sus Biblias.
Fíjense bien cómo empieza. Moisés convoca a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha mandado que sean hechas. 6 días vas a trabajar, más el día séptimo te será ¿qué? ¿Qué es santo? Esto también lo vamos a definir. Es un día de reposo. ¿Para quién? Para Dios. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué dice? Morirá. Es un pecado de muerte. Dice, ¿y por qué no mueren? Hay un juicio. Hay un tiempo. No es cuando dice, ya faltó y caen muertos. O sea, no. ¿Y por qué no lo apedreas? O sea, aún en el tiempo de ser una persona, ojo por ojo, diente por diente, eso fue la ley y ahora ya no. Le digo, aún en el tiempo del pueblo de Israel en el que estaba el Mesías, no era establecido sino ante un concilio. Cuando van a apedrear a la mujer que según fue en adulterio, dice, ¿quién juzga? El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Todos dicen, ese es un permiso para decir, ¿ves? ¿Quién no peca? No. Debe ser establecido ante un juzgado y que esté el testigo y que esté el otro, el que estuvo adulterando con ella, porque ambos deben morir. Y debe de haber los testigos que los vieron en tal acto. Entonces ellos ya querían apedrear porque querían tentar al Mesías. Que dijera, sí, apedréenla porque sí, pero tiene que haber hay una regla. O sea que no puedes hacerlo por tu propia mano. Por eso no la apedrearon. Otros piensan que es un permiso para decir, pues todos pecamos, pues ni modo. No es un permiso. Si no entiendes el contexto a lo que está refiriendo el Mesías, caes en muchos errores. Porque no conoces el por qué no se atrevieron. Porque había de haber un juicio. Y él como era rabino, si un rabino autoriza con toda la autoridad, pudo haber sido. Pero como él no la condenó, todos se fueron y dice, a ver, ¿quién te condena, mujer? No, ni yo tampoco. El pueblo hebreo no puede condenar a una persona nada más así porque sí, decir ojo por ojo. Me sacas un ojo, yo voy y te saco el tuyo. O sea, tiene que ser base como a nuestra ley, las pruebas, cómo fue, por qué fue, y ya un juez va a dictaminar si es verdad y si cómo va a pagar. No le van a sacar el ojo al otro. No le sacaban el ojo al otro. Le decían, ¿cuánto equivale el ojo de la persona? Es una indemnización porque ya es algo para siempre. Es como cuando atropellas a una persona, ¿no? Supongamos, y lo dejas en silla de ruedas, pues entonces tienes que suplir sus necesidades básicas. Y si tiene familia, pues tienes que mantenerla porque él ya no puede mantenerla. Exactamente. Esa es la ley. Pero piensan que el ojo por ojo es cuando, me pegaste y yo te pongo el otro igual. O sea, eso no es ojo por ojo. O sea, eso es malentender las escrituras. Entonces, este es un pecado de muerte. El que no lo guarde morirá. Muchos dicen que es un pecado de muerte. Juan, hay una cita que nos dice, yo no digo que no se ore, pero hay pecados que hay pecados que son de muerte. Y hay pecados que no son de muerte. Y decían, nada más tal de que no debes de blasfemar el nombre del Espíritu de Santo y ya. A ver, espérame. Ese es un pecado de muerte. No guardar Sabbat es un pecado de muerte. Y aquí está escrito. Y fíjense cómo dice el versículo 3. No encenderás fuego en ninguna de tus moradas en el día de reposo. ¿Cómo es eso? No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Nos dice, no vas a encender el fuego. Del strong encender refiere a llenarte de ira. No te está diciendo que no puedes prender un cerillo. Por eso ellos agarran y prenden las velas antes de que inicie Sabbat. O alquilan a uno que no es judío para que les prenda el foco. O ponen temporizadores para que se prenda. O agarran a uno y le dan dinero, lo tienen ya ahí en el elevador para que pique el botón.
¿Por qué está diciendo no encender fuego, no encender ira? Tu cuerpo cuando te enojas, ¿qué pasa? Se enciende. Enciende. Es como la vergüenza. Ese es el fuego. La que vergüenza es debemos- una parte de ira, de enojo. Digo, ese es el fuego que no debemos de encender. Exactamente, fíjense bien de la palabra. En el Strong, encender, no te está diciendo fuego. Cualquiera diría fuego, no. Te vas al Strong encender y es el número 1197 bar. No afilar, no quemar, ser brutal. ¿Se dan cuenta? Definición, no quitarás, consumir, encendiéndose, ardiendo, cortar, embrutecerse. Y cuando te enojas, ¿qué pasa? Te pones bruto. Infatuar. Infatuaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos está diciendo realmente? Que no prendas fuego en tu morada, no. Que en el Sabbat no te debes de enojar. Es el día en que tú debes de conservarte sin enojo. Si el pueblo cristiano o pueblo católico dice, las religiones, esas dos religiones, o la que tú quieras que se reúnen domingo, hasta ahorita vamos viendo cómo se va manejando el Sabbat. ¿Tienen alguna de esas reglas para el domingo? No. Es día de lavar, es día de planchar. Ah, sí, pero sí van en la mañanita y regresan y es día de agarrarse del chongo. Porque eso siempre pasa. Y lo digo personalmente porque así lo hacíamos. No existe un respeto hacia el Señor. Si no fuiste, te sentaste, sales y... yo ya cumplí. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya fui por mi bendición. Y llevan su vida normal. Si tú estás diciendo que tú puedes guardar el domingo, pues mínimo deberías de guardarlo como se guarda Sabbat. No enojarte. Mínimo, no son 24 horas porque Sabbat empezamos desde la 1 de la tarde, el viernes. ¿Por qué? Porque se empieza a preparar la comida, se empieza a preparar la jalá, vas por las compras, te preparas, acomoda la mesa, estás preparándote para ya no hacer más una actividad. Y estudiamos Torah, que esa es otra parte que tenemos que aprender. Aprender la instrucción de Dios. No que se haga un show de alabanzas, un show de una prédica de un versículo durante 1 hora. Y que no te lleva a ninguna parte, no te lleva a nada de instrucción. Nada más como cristiano, yo recuerdo que te decían, pues pórtate bien. ¿Qué es pecado? Pues nada más no hagas lo que no le agrada a Dios. Bueno, ¿y qué es lo que no le agrada a Dios si no estudiamos la palabra? Entonces, realmente si tú dices guardar un día, guárdalo siquiera como dice. No enojarte. Es el día en que no podemos enojarnos. Debemos de conservar la calma. Es el día en que tenemos que estar en paz, no enfurecidos, sino tenemos que dominarnos, no dejar, no como dicen, no embrutecerse, no infatuarse de que no me importa y empiezas a hacer tu show. Es que eso me molesta. No enciendas fuego en tu morada, no enciendas ira en tu hogar. Y está la siguiente pregunta: ¿puedo cocinar en Sabbat? ¿Ya entendimos que se puede prender fuego? ¿Qué es el fuego? El enojo. Entonces, ¿puedes prender tu estufa? ¿Se dan cuenta? Pues no, yo puedo decirles no, y pues, ¿qué les dijo? Que el que no. La palabra, la Torah, es por raciocinio. Es la manera de vivir, lo que el Eterno nos manifiesta, la manera de vivir. No es exclusivo de unas personas, no es exclusivo del que sabe según. Por eso nos deja la palabra, nos deja la Torah. Y para poder entender eso, ¿dónde tuve que entrar? Al Strong. ¿Qué es el Strong? Es la concordancia fuerte de saber y definir las palabras del hebreo. ¿Y qué es lo que te puede significar? Y eso te va a ayudar a ti. No necesitas ser un erudito y saber leer. Qué bueno sería saberlo leer. Qué bueno sería entender la gramática, entender todo, cómo poder definir un buen texto,
y saber a qué se refiere, el por qué. Porque la palabra hebrea tiene, la que tú quieras, le agregaron unos puntitos. Les llaman nekudots, que significa punto. Y esas nekudots te ayudan a vocalizar. Porque sin ellas es como un lenguaje extraño, porque cómo enfatizas, a menos que estén hablando dos personas y puedas entre ellos mismos se estén dando a entender a qué refieren. Y tú ya le pones si es qué vocal le puedes agregar, dependiendo del comentario que estás haciendo. Por eso era necesario que un rabino les estuviera explicando la Torah. Por eso desde pequeñitos te dice, y hablarás de estas cosas, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Porque es algo vital que tienes que estarles enseñando el cómo deben de comportarse. No es una religión, no es, ay, mira, llegas y te sientas en la banca, y cuando ves que se paran, te paras, y cuando ves que se sientan, te sientas, y cuando ves que aplauden, aplaudes. No. Es tu manera de vivir con tu pareja, tu manera de vivir con tus hijos, la manera de comportarte. Eso es la instrucción, eso es lo que significa Torah. No es ley. Pero si lo queremos ver como ley, todo, cuando tú ves una persona que se está en una zona donde ni entra la patrulla, como Huejotculco, es un pueblito sin ley, que ahí se roban unos a los otros. O sea, ¿por qué dices que es un pueblo sin ley? Porque no se respeta, no tienen reglas. Entonces, ¿qué es un pueblo sin ley? Es un pueblo rebelde. Entonces, si tú no tienes la ley de Dios, ¿qué eres? Un rebelde. Es que yo guardo el día de reposo como yo quiero. Ese es un rebelde. Si tu hijo le dice, ¿sabes qué? Siéntate a la mesa, vas a comer con cubierto. No, yo voy a comer con las manos, si no, no me sabe. Eso es un rebelde. Baja los pies de la mesa. ¿Tú qué verías si llegan mis hijos, se sientan a tu mesa y suben los pies o a la mesa? ¿Qué les vas a decir? Igual no les dices nada, creo que les da más vergüenza, ¿no? No les dices nada, pero ¿qué dices? Una persona maleducada, grosera, rebelde. Porque es lo que debemos de enseñarles. Es instrucción a nuestra familia. Y el Eterno nos está mostrando cómo debemos de trabajar y cómo debemos de descansar y dedicarle el día completamente a Él. Y si no, morirás. No, pero yo te voy a dedicar el domingo. A mí no me interesa que hayas santificado el Sabbat. Yo quiero el domingo. Porque mi Señor resucitó el domingo. No, es que no resucitó el domingo. Quien te dijo eso te mintió. Porque que yo sepa, en el calendario gregoriano, el domingo no empieza el sábado en la noche. El domingo, según el calendario gregoriano, empieza al amanecer del día domingo, no al anochecer del sábado. Y según las escrituras, el día empieza al anochecer del sábado, el día primero. Entonces, el Mesías resucita el día sábado, en la noche. Así que, no están dentro del orden. ¿Y todo por qué? ¿Y a poco esto no lo hubieran sabido? Está escrito en sus Biblias. Ahí está diciendo cuándo empieza el día. Ese es mi interés, de compartirles y pasarles las citas y decir, ¿dónde está escrito? No yo creo, es que así me enseñaron, ¿no? ¿Cómo que así te enseñaron? Pues debes de ver dónde lo sacaron. ¿De dónde se están basando? Porque así dicen que así debe de ser. ¿Y quién dijo que así debe de ser? Por eso se hacen tantas sectas, tantas falsas doctrinas, tanta mentira, se llenan de tanta mentira. Así que Éxodo 16:23 nos dice, para ver si podemos cocinar en Sabbat. Y él les dijo, fíjense bien, ¿estamos en Éxodo 20? No. Éxodo 20 son los 10 mandamientos. Entonces estamos, ya como lo vimos en el estudio pasado, Éxodo 16, estamos hablando del maná. Cuando les va a dar el maná, fíjense bien, Éxodo 16:23.
Y él les dijo, eso es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el santo día de reposo. Es un día para Dios. Es un día, es una cita tú con Dios. ¿Quieres alabarlo? Alábalo, pero vas a escuchar instrucción. ¿Y cómo vas a? Dices, cuando tú, ¿cómo hablas con Dios? Cuando oras, ¿no? Hablas con Dios. ¿Y cómo sabes que cómo Él te responde? ¿Cómo puedes tener respuestas de Él? Por medio de su instrucción. Por medio de la Biblia, por medio de la Escritura. Así conoces a una persona, así conoces al Eterno, por medio de lo que Él estableció y nos dejó puesto, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Por eso cuando estamos estudiando en Sabbat los preceptos, los 613, nos está diciendo positivos y negativos. Lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Dice, mañana es el día de reposo. Y nos dice, es el reposo, consagrado ¿a quién? A Dios. ¿Y cuál es la instrucción? ¿Podemos cocinar en Sabbat? Dice, lo que habéis de cocer, o sea, lo que has de cocinar, porque la palabra cocinar es de cocer, cocínalo hoy. Y ahí está. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que te sobre, guárdalo para mañana. Te debe de sobrar. Vas a prepararte el viernes, lo que les comentaba, empieza, no son 24 horas, pasa de 24 horas. Porque te estás preparando, vas, compras, vas, haces. O sea que para quererlo un poquito más claro es encender el fuego, lo puedes hacer, lo que no puedes hacer es cocinar. Es decir, tú te preparas, como bien lo vemos, desde el viernes en la tarde para dejar tu comida tanto para el viernes como para el sábado. Y el sábado lo único que haces es recalentar lo que tú ya cocinaste. Una cosa es cocinar y otra cosa es recalentar. Porque ya vimos el contexto de encender fuego. No está hablando de que no puedas prender. Que la lumbre, sino que no te debes de enojar. No te Unos dicen, es diciendo que no la también antes era el prendes. trabajo de con la leña y no. Porque hay quienes, bueno, yo sé que hay quienes tienen como su fogoncito ahí que nunca se apaga. Y ahí es donde ponen, nada más le echan más leñita y ahí lo avivan y se prende otra vez. Las brasas, ¿no? Las brasas. Es que si no estamos en ese tiempo nos cuesta más trabajo porque nuestra cultura, nuestra manera de vivir no es igual. Es diferente. Pero si ya te vas a la escritura y a las palabras que te está diciendo, te está hablando de no enojarte, no de que no prendas fuego. Eso es lo que te está dando el contexto de esa palabra. Ellos lo tenían bien claro. Pero el tiempo también a ellos les traspasó y el no entender también las escrituras también se les fue. Y por eso no prenden el foco, por eso podemos ver que la palabra en el español, encender, dices, pues, ¿qué haces cuando prendes un foco? Entonces, ahí está, es lo mismo. No, en nuestro lenguaje sí, pero en el lenguaje hebreo te está hablando precisamente, por eso entro al Strong, para que nos diga qué es encender. Si yo me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, me va a llevar a que encender es encender el carro. O sea, no te está hablando de ese encender, te está hablando literalmente del encender fuego en ti, que tu cuerpo se llene de ira, que tu sangre se... Por eso te pones colorado, De sí. hecho, por eso te manejas de vuestras moradas. Se supone que en ese tiempo, o hasta en este mismo tiempo, no tienes 3, 4 casas. Porque al hablar de moradas, te habla de plural, no de singular. ¿Cierto? Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Y dice así. Y miren, en verdad, yo les quiero decir algo. No es mi afán poner el mal a la iglesia cristiana o a la iglesia católica. Pero sí te debes de preguntar y aún, ¿por qué las cosas las hacen así? ¿Cómo sabes si estás en la verdad? Pues hay una base. Y se supone que la iglesia católica y la iglesia cristiana están basadas en la Biblia. Por eso la iglesia católica no quería que nadie leyera la Biblia porque ellos podían interpretarla, los demás no. Y se supone que el cristiano sí la lee,
Se supone, porque fíjense bien, ¿por qué el cristianismo enseña que el reposo es todos los días? Dicen que ellos reposan en Jesús todos los días. Después de haber visto todo lo que dice que es reposo, ¿tú crees poder guardar el reposo todos los días? Pues debes de dejar de cesar de tus obras. No te puedes enojar. Porque, y si no lo guardas, mueres. Es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. O sea, imagínate. O sea, si la vara te la pusieron a esta altura donde tú la puedes alcanzar, ellos ya la subieron a donde imposible. Pero ellos dicen que sí. ¿De dónde se basan ellos? Ellos se están basando en Hebreos. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4. Obviamente yo lo he estudiado previamente y no hoy, ni ayer. Ya tiene años que he estado estudiando la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta que el apóstol Pablo revela, porque todos dicen que no es de Pablo, que es de Aquila, que otros que es de no sé quién, y de Apolos. Y yo vuelvo a repetir, para mí es Pablo por la manera en que habla, la manera en que narra, la manera en que te revuelve, porque hasta eso también es bueno para revolver, y quienes no tienen el conocimiento es bien fácil que se pierdan, bien fácil que se confundan. Entonces, por eso lo hago pianito, para que podamos entender, y en el raciocinio natural, en una interpretación literal, lo puedes entender tú muy simple. Fíjense bien, lo podemos leer desde el capítulo 3, pero quise hacer el pequeño resumen que tiene Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11. Y fíjense bien, y ustedes mismos me van a responder. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus ¿qué? Obras. Como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si nosotros nos metemos al texto, nos está refiriendo ¿a dónde no entraron? La tierra prometida. A la tierra que fluye leche y miel, ¿no es cierto? Porque la tierra que fluye leche y miel no es donde están. La tierra que fluye leche y miel era la tierra de los cananeos. Ahora dices, pero sí entró en los demás pueblos. Sí. Pero ¿qué le pasó a los que no entraron? Pablo está hablando de los que no entraron en su reposo. ¿Quiénes no entraron en su reposo? ¿Qué es cesar de tus obras? ¿Dios cesó de sus obras? Cesó de crear. No es que se haya cansado. Dejó de crear para Él. Dejó de trabajar para Él. Tú debes de dejar de trabajar para ti. Ahí entra el amar a tu prójimo como a ti mismo. Todos los días lo debes de hacer. Pero no que no puedas trabajar, sino vas a trabajar para tu prójimo. Y nos está hablando en general, es una actitud. ¿Por qué? Dice, ellos no entraron, dice el texto. Por tanto, queda en reposo para el pueblo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia de ellos? Que no le creyeron y quedaron, ¿dónde quedaron postrados? Hasta que todos los que salieron de Egipto murieron, solamente entró la nueva generación. Quedaron todos postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Fíjense bien en Hebreos, nos regresamos a Hebreos 3, 17 al 19. Y ahí lo dice. Y dice, y es una pregunta, dice, ¿y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿Cuántos años los trajo en el desierto paseándolos? 40 años y estuvo enojado. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Te está hablando de Sabbat? No. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino que aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿A dónde no entraron? A la tierra prometida. ¿No entraron a Sabbat? A Canaán. A la tierra prometida, ¿no? 40 años en el desierto. Ninguno de los que salió de Egipto entró. ¿Por qué? Por incrédulos.
Ahora yo te pregunto, ¿cuál es nuestra tierra prometida? ¿Aquí o en el milenio? El milenio de la Nueva Jerusalén. Ya les comenté, un día son 1000 años. El año es un día. Entonces, si un día vamos a pasar 1000 años, eso está en el Apocalipsis, como ya lo hemos visto, 1000 años para una fiesta es un día. Va a ser una fiesta, va a ser bodas y regresamos a la tierra. Pero va a ser cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, lo que refiere al día, refiere al Sabbat milenial, ese es entrar a ese reposo de la tierra prometida. Ese es lo que está hablando Hebreos, es el Sabbat milenial, donde va a ser un día con él allá en la tierra prometida. En las moradas que prometió, dice, voy y regreso porque hay muchas moradas en la casa de mi padre. Es porque va a haber pachanga ya. Así que refiere al Sabbat milenial, a un día descansado con él. Porque estamos terminando el 6º día, como lo vimos en el calendario. Entonces nos está refiriendo que ellos no entraron por su incredulidad. Y si sigues leyendo el texto te dice, estos no entraron y tú también vas a caer en incredulidad. Tampoco vas a creer, tampoco vas a entrar, vas a caer aquí postrado en la tierra, en el desierto. Eso es lo que nos está exhortando, a que cesemos de lo que es lo que nos interesa. Todo el tiempo queremos lo nuestro, todo el tiempo queremos crecer y ser prósperos para nosotros, nuestra conveniencia, y poder demostrarle a la gente que somos lo mejor. ¿Cómo hacemos eso hoy en día? El celular. ¿Qué celular traes? Y ya salió el más nuevo. No, mira, ya tengo el más nuevo. Yo soy mejor que tú. Una competencia vana. Vana porque no sirve de nada. Absurda. No hay valores por las cosas. Vale más un celular que la vida de una persona. Los matan por quitarle su celular. Así es. Es increíble el nivel de egoísmo y están en busca de superar a los demás. Y lo que nos enseña que es eso, y cuando dice el maestro, dice, mi padre también aún trabaja, nos está refiriendo a que él no está cansado, él nos está procurando, nos está cuidando, nos está observando, nos está supervisando. Es la supervisión divina. Así que ya vimos las reglas de Sabá, pero si tú decides guardar todos los días, pues qué padre, ¿no? Debes de cesar de tus obras, no puedes hacer nada a tu favor, no puedes trabajar, no puedes enojarte, no puedes hacer de comer. Imagínate, 7 días sin poder hacer de comer. Entonces verdaderamente es una mentira de lo que han manipulado. No puedes cesar de tus obras todos los días, tienes que trabajar. Dios dice que dijo, te doy 6 días para que trabajes lo tuyo. ¿Y un día para quién? Para Él. Última pregunta. ¿Existe alguna referencia en el Nuevo Testamento de guardar el reposo que marca Éxodo? Sí, sí existe. En el Pacto Renovado, en el Nuevo Testamento como lo llaman. ¿Dónde está esa referencia? Porque muchos dicen, no, es que no se guardaba Sabbat. Y aquí en el texto nos va a llevar de la manita y de quiénes estamos hablando y por qué estamos hablando de esto, tal cual. Fíjense bien, Hechos capítulo 15, versículo 19. Ya lo habíamos platicado. Hechos capítulo 15 está hablando el hermano de Jesús, de Yeshua. Él se queda con el poder. Y Pedro. Pero aquí el que movía, el que mandaba, era Santiago o Jacobo. En español es Santiago. Y en hebreo o en el lenguaje sagrado es Jacobo. Entonces dice así, él se levanta la voz y dice, por lo cual yo juzgo que no se quiete a los gentiles. ¿A quién? Que se convierten a Dios. O sea, es decir, ya vas a dejar de ser gentil y te vas a convertir a ser pueblo. No hay que inquietarlos porque los querían circuncidar, los querían meter a la ley,
O sea, todo así de jalón, o sea, espérate. Es como ahorita decirles a usted, no, tienen que hacer esto, espérate, espérame, vamos paso a pasito. Me decía una persona, ¿y tú ya guardas los 613? Estoy trabajando en ellos. Es un trabajo constante. Por eso cada sabbat estás aprendiendo, cada sabbat vas aprendiendo. Si te agarras a distraerte en otra cosa, pues no. Tienes que ir creciendo en el conocimiento de la verdad, de los mandamientos que Dios estipuló. Fíjense bien, versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí recuerdan el estudio pasado? Que aquí está uno de los 613, ¿sí se acuerdan? El comer ahogado. Y decían, es que no, la comida no importa, el reino de los cielos no es comida y bebida, seguro. Pues ahí les dieron la regla de que no comieran animal que tenía su sangre, que se había quedado su sangre dentro. Porque eso es un gran problema, no puedes comer la vida. Entonces sí te prohíbe comer, sí prohíbe comer. Pero fíjense bien, el versículo 21 es aquí donde queda la pregunta. ¿Por qué? O sea, hay una referencia del Éxodo 20 de Sabbat, ¿sí? Aquí está. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que ¿quién lo predica en las sinagogas? ¿Por qué predicaban a Moisés? Porque fue el que escribió los libros. ¿Y qué libros escribió? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿Y qué significa el Pentateuco? Torah. Pura instrucción. O sea, no estaban predicándoles otra cosa. Dice, ¿quién lo predique en las sinagogas? ¿A quién iban a predicar? ¿Y a quiénes? ¿De quién estábamos hablando? Los gentiles. ¿Qué les iban a predicar? ¿El Nuevo Testamento, las cartas de Pablo? No existían. ¿Estaban ya habían sido escritas a las de Juan? No, tampoco. Las de Marcos. Marcos era un escuincle cuando andaba todo este problema. Era un jovencito que empieza a participar y yendo con Pablo. Todavía no hacía la carta, el evangelio según San Marcos, como lo dicen, o Marcos, que San, ¿no? Es un adjetivo que lo califica como santo, según. Pero es alguien apartado. El San fue el catolicismo. En las Biblias lo inculcan. Porque es el evangelio de Marcos, según lo que vio Marcos, y Marcos tampoco lo vio. Marcos es el sobrino de Bernabé, que está en el libro de los Hechos, y viene a ser discípulo de Pedro, y ahí lo puedes encontrar en el libro de Hechos. Toda su historia de Marcos. Era un muchachito cuando vino el Mesías, un niño. Entonces, ¿qué les predicaban? A Moisés. Dice, donde es leído cada día de reposo. Entonces, hazte las preguntas. ¿Qué les predicaban? Torah. ¿Qué día les predicaban? Entonces, ¿qué día se reunían los primeros creyentes que se estaban convirtiendo? En el día de reposo. ¿Dónde quedó el domingo? O sea, ciertamente ha sido falso y ahí está escrito, estamos en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Ni siquiera estoy en el Antiguo Testamento, pero es que es hora de judíos. Aquí te está mostrando. Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Pues ahí andaba Pedro, ahí andaba Juan, ahí andaban ahí debatiendo, estaba Pablo. De hecho, ese pleito se armó con Pablo. Y le dieron la carta, si lo siguen leyendo, le dieron la carta de autorizar para que fueran a decirles, no se preocupen, nada más absténganse de esto. Y cada sábado van a aprender, van a estar desde todo lo que le enseñaron a Moisés, todo lo van a ir aprendiendo. Y eso va a ser tu decisión. Eso va a ser lo que tú verdaderamente sí me convierto, sí. Y de ahí empieza a entrar la circuncisión. De ahí empieza a caminar todo lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Hasta aquí quedaron las primeras preguntas y hubo unas últimas preguntas. Pero debemos entender que guardar el Sabbat es guardar sus preceptos porque fue un mandamiento. Guardar sus mandamientos.
preguntaba, creo que si tenías que, ¿cómo era la pregunta de trabajar? Sí. ¿Qué se podría hacer si tu trabajo te impedía cumplir cuando alcanzas el día de... Todo depende de tu trabajo. ¿De qué trabajo tenemos? Por ejemplo, un doctor. Obviamente, Él no puede guardar trabajo. no, sí. No trabaja. Sí. El Mesías, ¿cómo fue contado como un qué? Como un doctor. Él sanaba en día de reposo. Si hay un problema, uno que está en las funerarias, ¿qué vas a hacer? No, es que estoy guardando sábado. No, tienes que ir. Los policías se van sorteando, ¿no? Creo que son turnos de... ¿Cómo van sus turnos? ¿12? ¿24? Y es como se van rolando. Y es por seguridad, es por protección. ¿La ley para qué es? Para protegerte. Oh, pero si hay corrupción. Ah, claro. Pero eso ya es de cada quien, ya es lo que tú, si tienes temor de Dios y si no. Porque Dios nos da a cada uno, en medida nos da autoridad. Algunos somos papás y si tú acaricias o golpeas. Hay quienes los suben tantito, los paran en un tabique y se marean y se ponen bien mal. Les das tantita autoridad y ya quieren matar a todos, ya quieren golpear a todos. Cuando dejas al hermano mayor a cargo de los menores, se los quieren ejecutar. O hay sometimiento, ¿no? Hay humillación. Todo depende de cada persona, la educación o cómo se comporte o de qué esté hecho él. Y cómo va a ejecutar la ley que le fue dada en sus manos, la autoridad, el poder. Cuando alguien excede, como estábamos viendo ayer, ¿no? Excede la fuerza de una persona, que eso es un abuso. Hasta que se compruebe lo contrario. Entonces, es una ley que te protege y protege a todos. ¿Es importante la ley? Claro. Es importante que puedas trabajar en esos días como seguridad. Claro. Pero yo, si soy creyente, tengo que guardar sábado. Claro. Ahí están en el ejército guardando con sus tefilín y están haciendo sus oraciones y están en el ejército, están trabajando, los están protegiendo a los ciudadanos, están protegiendo a Israel, están protegiendo, tienen que trabajar. Todo depende de tu trabajo. Si es el sostén de tu familia y donde tú empiezas a caminar en el Señor, empiezas a guardar sábado y tu trabajo te lo está exigiendo, es lo que tienes el sostén de tu familia, tienes que ir, pero tienes que ser ejemplo, tienes que guardar. Recuerda, no te puedes enojar. Recuerda, tienes que representar a que eres un hijo de Dios. Recuerda que tú debes de ser un representante, tú tienes que ser como el Mesías y hacer tu trabajo de calidad como si estuvieras trabajando para el Señor. Pero sí, tú eres dueño y eres, tú estipulas los días y como tú puedes, hemos visto de aquí del grupo, cambiaron su día de descanso. Y mucha gente dice, es que ellos guardan sábado, y se van acostumbrando y dicen, está bien. Y dicen, ven a recoger tu trabajo el domingo. No, yo el domingo no trabajo. Si tienen el derecho y yo no. Y viene una nueva ley donde van a prohibir descansar en otro día que no sea domingo. Y se va a poner bueno. Pero es parte de lo que tenemos que aprender y ahí se va a ver el celo si vas a aceptar o no. Ahí es donde se va a ver. Porque si eres doctor, la enfermedad no puede esperar. La urgencia no puede esperar. Los de seguridad no pueden dejar de trabajar. De hecho, se van reemplazando. Tú vienes a reemplazar a otro. El puesto no se puede quedar sin estar cubierto. Porque dice Juan 5:17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La respuesta es simple. ¿Dios trabaja para él? No. El Mesías vino por su conveniencia. No oraba y decía, si puedes apartar de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que es lícito en Sabbat? Mateo 12:12, ¿qué nos dijo? Debemos
de hacer lo bueno y no lo malo. ¿Cómo puedes guardar Sabbat? Haz lo bueno. ¿Sabes que tú no puedes sanar a los enfermos? Tú no puedes hacer eso, hazlo otro día, que vengan otro día. Es un día de qué, de reposo, y estás enfermo, ¿qué debes de reposar, no? Y el maestro les pelea, les dice que ustedes no desatan a su animal para que beba agua. Estás trabajando para ayudarlo. Y sanó a la jorobada, dice, ella llevaba atada 18 años atada por un demonio. Hoy en la ciencia dicen, pues estaba jorobada porque pues así se hizo una bola y ya. Todo tiene un porqué. En el ámbito espiritual, lo quieres creer o no, sigue siendo una realidad, creas o no, y son las enfermedades más feas. Bien, hasta aquí quedan las preguntas y respuestas del Sabbat. Espero, y si tienen alguna otra, no duden en hacerla, que esté en privado, podérsela resolver. Es una parte nada más en cuestión de complementar estas preguntas que hicieron, pero nunca se cierra el tema, porque pueden hacer otra pregunta. Pero es base, no es por derribar religiones, sino sí derribar tradiciones de hombres, porque dicen es que te estás judaizando. El judaizarte, el judío peleaba que se hiciera respetar las tradiciones. Eso es judaizar. Seguir las tradiciones de hombres. Eso es judaizar. Entonces, realmente lo que enseña el catolicismo y el cristianismo están judaizando. Porque son sus reglas de ellos, no son lo que marca el Señor. Y si tú verdaderamente amas a Dios, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y ya hace tiempo hicimos un estudio de si se debe guardar el domingo, y hay muchísimas citas que se acuerdan. ¿Qué día se guardaba? Y todas las que decían, me decían que ahí dice que se guarda el domingo, todas fueron refutadas. ¿Sí se acuerdan? Que debemos de guardar el domingo, algo así dice el estudio hace tiempo. Y cada cita, aunque se defienden, con eso fueron derribadas. Cada una de esas citas. Así que, pues, hasta hoy cerramos ahorita las preguntas, pero esto puede continuar. Bien, Sabbat, vamos a continuar con los 613 para ir conociendo el carácter de Dios y conocer su manera de cómo nos puede proteger en base a su ley, porque eso es una protección. Tú rebasas la ley, estás expuesto y hay castigo. Físico, mental, espiritualmente también. Y son derechos que tú le das, abres la puerta y tiene todo derecho del que viene y te va a atormentar y te va a someter, porque tiene toda la autoridad. Cuando tú le quitas esa autoridad, automáticamente no tiene poder. Y eso aplica hoy en día con el coronavirus de igual manera. Tú bajas la guardia, te puede dar. Nadie es inmune. Eres inmune en el momento que Dios te protege si tú guardas su Torah. Si no guardas la Torah, no va a haber protección. Y Él promete así. Así que hasta aquí el estudio del día de hoy y nos vemos en el inicio de sábado. El Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.